Buenas tardes, abogado y compañeros. Mi nombre es Selvin Edgardo Romero, actualmente estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos recibiendo la clase de Derecho Privado 1 con el abogado John Milton Abadia. Mi número de cuenta es 2009-2005-528. Actualmente vamos a hablar un poco sobre lo que es la clasificación de los bienes. Entonces, los bienes se clasifican prácticamente como corporales y como no corporales, ¿verdad? Las cosas corporales son las que tienden a ser reales y pueden ser percibidas por los sentidos. Y las cosas incorporales son las que consisten prácticamente en meros derechos, como los créditos, las servidumbres. Esto nos indica el artículo 599 del Código Procesal Civil hondureño. Entonces, la división de las cosas. Las cosas se dividen como cosas corporales. Las corporales, perdón, se dividen como muebles y como inmuebles. Los muebles, las cosas muebles, son las cosas que pueden ser transportadas de un lugar a otro, ¿verdad? Por ellas mismas o por una fuerza externa que las mueva. Esto lo vemos siempre en el Código Procesal Civil en artículos 600 y 601. Y los inmuebles son las cosas que no se pueden mover, como ser las fincas, los bienes raíces, son las cosas que no pueden ser transportadas, ¿verdad? Las tierras o las cosas que se adhieren a ellas, como ser los edificios. También lo vemos en el artículo 602 del Código Procesal Civil. La clasificación de los inmuebles. Prácticamente lo podemos clasificar o se clasifican con 3 puntos. Uno serían inmuebles por su naturaleza, que serían los terrenos, los árboles, un ejemplo. El número 2 serían los inmuebles por adherencia o incorporación. Eso serían los edificios, como ejemplo, ¿verdad? Los edificios, los puentes. Y las que son los inmuebles por destinación. En este caso podríamos tomar como ejemplo lo de los cultivos. Ahora, la división de los bienes muebles prácticamente es por muebles por naturaleza y por anticipación. Por anticipación, ¿cómo así? Son las destinadas a su uso en ese lugar. Un ejemplo podríamos tomar como los frutos, ¿verdad? La arena. Actualmente son muebles, un ejemplo, si lo tomamos desde el punto de vista de que son muebles en el lugar donde están. Pero ¿por qué son muebles por anticipación? Porque en dicho momento ya no serían separadas prácticamente del lugar donde están, ¿verdad? Entonces, esos serían los muebles por anticipación. Vamos a ver también la división de las cosas. Las cosas se dividen en dos, en reales y personales. Los derechos reales es el que crea una relación directa e inmediata entre una cosa y una persona. Un ejemplo sería el derecho de dominio, el de herencia también, el usufructo, sería el uso, las servidumbres, las prendas y las hipotecas. También veremos lo que es el dominio o la propiedad. Vamos a ver, el derecho real de dominio es un derecho en virtud del cual se haya sometida a una manera absoluta y exclusiva a voluntad y a la creación de una persona que es el dueño de ella. Las características del dominio: el dominio es absoluto y es exclusivo. Absoluto, ¿por qué? Porque el dominio prácticamente otorga al dueño toda la plenitud de sus derechos. Es exclusivo, ya que solo el dueño es el único facultado para gozar y disponer de ella. Ahora, también se clasifica como perpetuo. Perpetuo, ¿por qué razón? Lo que es el derecho de esa cosa no se extingue con el tiempo. Claro, si la cosa se extingue, pues se extingue el derecho, pero es perpetuo. O sea, si la cosa es perpetua, el derecho siempre lo tiene la persona. Entonces, las facultades serían facultades de uso, de goce, disposición y enajenación. La enajenación, ¿qué es? Es cuando el titular transfiere sus derechos a otra persona. Y esto constituye prácticamente sobre esa persona un nuevo derecho. Claro, al hacer esto, este nuevo derecho viene a limitar los derechos de la persona titular, ¿verdad? Hay diversas clases de propiedad. Como ser, la propiedad puede ser plena y nula.
La propiedad plena es la que autoriza al propietario a ejercer todas las plenitudes de las facultades. Y la nuda prácticamente es la que no permite al dueño ejercer las facultades de uso, goce, según el artículo 613 del Código Procesal Civil. Hay varios modos de adquirir la propiedad. Una es la accesión. Entonces, la otra sería la ocupación, la tradición, la sucesión por causa de muerte, la prescripción adquisitiva. ¿Qué es la accesión? La accesión es cuando la propiedad se extiende naturalmente o artificialmente. La ocupación prácticamente es cuando se adquiere la cosa que no pertenecía a nadie y pues por ocuparla o utilizarla prácticamente la persona tiende a adquirir lo que es esa cosa. La tradición prácticamente es cuando el dueño de la cosa pues le entrega a la otra persona lo que es la cosa, ¿verdad? Para ser poseída por la otra o por la nueva persona. La sucesión por causa de muerte, ¿verdad? Eso prácticamente si la persona muere tiene que ser otra la persona que ¿cómo se llama? Sea el dueño de esa cosa. En la prescripción adquisitiva vemos que el usufructo legal del padre sobre los bienes del hijo. Ahora, modos de adquirir la propiedad. Número 1 sería originarios y derivativos. El número 2 sería a título universal o a título singular. El número 3 sería a título gratuito o a título oneroso. El número 4 sería por pactos entre vivos o actos de última voluntad. Entonces, la cesión de un inmueble a un mueble, de un inmueble a un inmueble. También esto se le llama accesión de suelo. Prácticamente comprende 4 especies. Uno sería el aluvión, el otro la abulsión, el otro sería prácticamente el cambio de cauce de un río. Esto lo vemos en el artículo 645 del Código Procesal Civil. Y como número 4 tendríamos lo que es la formación de una nueva isla. Entonces, vamos a ver también lo que es la cesión de una cosa mueble a otra cosa mueble. En este comprenden 3 aspectos, que sería la adjunción. La adjunción, un ejemplo es cuando 2 personas son dueñas de 2 cosas distintas, como ser un espejo, un ejemplo. Una persona es el dueño del espejo y la otra persona es el dueño del marco. Entonces, cuando las 2 cosas se unen, prácticamente forman una sola cosa, pero ambas personas tienen lo que es el ser dueños de esa misma cosa. Eso es la adjunción. La otra es la especificación. Esta es crear una cosa nueva, siendo dueño otra persona de ese material. Como otro punto, vemos lo que es la mezcla. Esto lo vemos en el artículo 654, en la cual nos dice de que la unión de 2 cuerpos líquidos o sólidos y que después ya no se pueden separar, una vez juntos, las 2 personas igual son los dueños de esa misma cosa nueva que se creó. Entonces, vamos a ver otro punto que sería la ocupación. Vamos a ver los requisitos y los conceptos de la ocupación. Prácticamente la ocupación es un modo de adquirir la cosa que no pertenece a nadie y cuya adquisición pues no está prohibida por las leyes hondureñas o por el derecho internacional. Son 3 los requisitos. Uno, que se trate prácticamente de una cosa que no pertenezca a nadie, porque si ya tiene dueño pues definitivamente sería en otro artículo que miraríamos ese aspecto. Ahora, el número 2 sería que su adquisición no esté prohibida por las leyes. Como número 3 vemos que haya aprehensión de la cosa, claramente con la intención pues de adquirirla. Vemos que hay 2 clases de ocupación, como ser la ocupación de cosas animadas y ocupación de cosas inanimadas. Las animadas solo pueden ser objeto de ocupación los animales salvajes o bravíos que viven en la naturaleza, ¿verdad? Y pues las cosas inanimadas son por invención o por hallazgo.
Eso lo vemos en el artículo 678 y 679 del Código Procesal Civil. Vamos a ver qué es la tradición. Prácticamente la tradición es un modo de adquirir el dominio prácticamente de la cosa y consiste en la entrega que hace el dueño de la cosa a otra persona. Lo vemos también en el artículo 697 del Código Civil. Entonces, la entrega es el traspaso del material de una cosa a manos de la otra persona. Prácticamente los requisitos para hacer la tradición sería, debe cumplir, son 4 los requisitos. Uno, prácticamente la presencia de 2 personas. Uno se denomina tradente y el otro se denomina adquiriente. Como requisito número 2 vemos que es el consentimiento del tradente y del adquiriente que se va a hacer lo que es la entrega o el traspaso de esa cosa. Como número 3, tiene que existir un título traslaticio de dominio. Esto indica de que tiene que haber lo que es que la persona tiene que ser el dueño de eso que está trasladando, porque de lo contrario ¿cómo se llama? La tradición eso no lo cubriría. Y como punto, ¿cómo se llama? La tradición finaliza prácticamente con la entrega, ¿verdad? De esa cosa que va a tener un nuevo dueño. La tradición de derecho o de herencia. Prácticamente el traspaso del patrimonio del difunto al heredero se opera por el modo de adquirir que se llama sucesión por causa de muerte, no por la tradición, ya que prácticamente la tradición es un modo de adquirir entre vivos. Y si la persona ya falleció, definitivamente tiene que ser por otro medio, que sería, como habíamos visto, la sucesión por causa de muerte. Ok, vamos a ver también la posesión. La posesión es la tenencia de una cosa, en la cual prácticamente tenemos el goce ¿cómo se llama? De esa cosa. También con el ánimo de ser dueño o por otro en nombre nuestro. La posesión no es prácticamente sino un hecho, ya que es un hecho de tener la cosa. Y esto prácticamente es un estado de hecho protegido por derecho, ¿verdad? La posesión. ¿Cuál es la diferencia entre la propiedad y dominio? La propiedad supone una relación jurídica entre el propietario y la cosa de posesión. La posesión solo entraña una relación de hecho, es decir, que la propiedad es un derecho y la posesión es un hecho. Esa sería claramente lo que es la diferencia entre las dos cosas. Las cosas susceptibles de posesión son todas las corporales o incorporales que estén en el comercio de los hombres. Ahora, los requisitos para la posesión regular. Prácticamente, bueno, nos comentamos que la posesión regular es la que procede del justo título, que haya sido adquirida de buena fe, aunque prácticamente si la buena fe no subsista después de haber adquirido la posesión. Los requisitos son 3. Uno sería el justo título, otro sería la buena fe y otro sería la tradición. También vemos sobre lo que es la mera tenencia. La mera tenencia es la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o en nombre del dueño. Eso lo vemos en el artículo 731 del Código Procesal Civil. Vamos a ver los modos de adquirir y los modos de perder la posesión. Prácticamente, la posesión de los bienes muebles se adquiere desde el momento en que se ocurre la voluntad de poseer o la aprehensión de esa cosa material. Ahí inicia lo que es la posesión. ¿Y cómo se pierde? La pérdida de la posesión se realiza, número 1, con la pérdida del elemento corporal. Si la persona lo perdió, definitivamente ya no es dueño de ella. Como número 2, vemos la pérdida de elemento intencionalmente. Si la persona definitivamente ya no quiere ser dueño y lo pone ahí, pues, dice que lo perdió, entonces prácticamente pierde lo que es el dueño, pierde el ser dueño de esa cosa. Esto lo vemos en el artículo 742 del Código Procesal Civil. Pero también vemos en el artículo 744 la usurpación del mero tenedor.
Esto es de que si el que tiene la cosa en lugar y en nombre de otro la usurpa, dándose por dueño de ella, ¿verdad? Entonces, prácticamente vimos varios temas, ¿verdad? Sobre lo que son los bienes. Entonces, las clases y todos los modos de adquirir, la sesión, vimos varios temas. Esperamos que pues esto les sirva de utilidad, ¿verdad? Como les comentaba nuevamente, mi nombre es Elvin Edgardo Romero, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma con el número de cuenta 2009-2005-528. Actualmente pues este sería un tema del, ¿cómo se llama? Derecho Privado 1, en la cual el abogado John Milton Abadie nos está dando la clase, ¿verdad? Muchas gracias, esperemos que sea de utilidad esta información.